Una pregunta interesante, aunque lamentable que los propios seguidores lo politicen. Ya vamos a hablar de qué y por qué. Saludos María Augusta, terrible mi pobre país, su país, participen. No me dejen solo en esto, por favor, hablen, explíquenme, díganme. Yo a veces no entiendo todo, por estar haciendo otras cosas se me pasan. Si tienen datos, envíenlos o háblenlos. Me parece muy interesante la pregunta de Boris y muy valedera. ¿Crecen los votos del difunto? Hay un caso particular de un candidato que fue asesinado, se me va el nombre, pero fue en Manabí. Se me va ahorita, creo que era de la RC. Y casualmente pasó igual en las seccionales y el señor terminó ganando con el 80%. Obviamente la RC puso un suplente y hoy está ejerciendo las funciones. Ok. Hay quienes están apelando a esto y me parece horrible, sinceramente. Hay quienes están ya haciendo campaña por un Villavicencio muerto. Hay quienes del propio grupo de Villavicencio, parece salidos de algún tipo de discurso prefabricado, ya mencionan a los reemplazos con vehemencia y altura. Hay quienes están ya diciendo, les demostraba el otro día, del señor Andrés López, que dice, yo voy a votar por Villavicencio. O sea, espero que se muera para decir yo voy a votar. Y creo que lo tenía, mi querida producción, por algún lado, ese tema de ese mensaje. Y creo que sería oportuno dentro de el comentario de si aporta o no el tema de los votos. Déjenme ponerles eso porque hay algunos que me parece interesante que lo están manejando como campaña política y responderles a ustedes si esto podría ser cierto, podría favorecer o no podría favorecer. Déjenme ver dónde está. Aquí está. Me parece desastroso, de mal gusto, pero es lo que es, ¿no? Ahí está. Andrés López, yo votaré por Fernando, lo dijo ayer justamente al enterarnos de la muerte. Es decir, antes no iba a votar por Fernando. O sea, esa es la hipocresía de esto. Hay otros que ya empezaron a decir que debería los votos de todo el país volcarse al candidato que estará en papeleta, pero que ya no está entre nosotros, aduciendo de que era la esperanza. Yo voy a ser muy claro en esto, mis queridos amigos. Yo voy a ser muy sincero en esto. El señor Fernando Villavicencio, por más que digan lo que digan, dentro de las encuestas estaba peleando el tercer lugar con el resto de candidatos. Y cuando digo se peleaban el tercer lugar, se peleaban el 10%. El 10, el 2, el 3, el 15%. Luisa estaba en un pelotón súper despegado, allá por el 30, 35, 25, 40%. Pero Villavicencio estaba en ese pelotón que se peleaban esos votos. Es decir, no había o no existía hasta antes de su crimen la intención o la intencionalidad de que la gente haya encontrado en él una opción para poder ganar una presidencia. Tal vez para llegar a la segunda vuelta, que es lo que estaban peleándose. Y lo voy a decir para que se entienda claro, porque nunca falta el desocupado que quiere culpar al grupo político. Si hay un beneficiado, son el pelotón que se terminaban peleando el tercer lugar o segundo, eliminando los votos nulos y blancos o indecisos. Ese pelotón es el que termina beneficiado, perdóneme. Los votos del señor no van a ir a la Revolución Ciudadana porque si hay algo claro es que él apelaba al anticorreísmo. Y está bien, yo no voy a defender, no voy a cuestionar, no voy a entrar en esos detalles, si usted es anticorreísta, si usted lo odia a Rafael Correa, a mí qué me importa. ¿Ok? No me importa, no me interesa. Pero esos votos no van a ir a la Revolución Ciudadana. Es decir, la Revolución Ciudadana no se beneficia. Si es coherente que la gente vaya a darle el voto como pasó con el candidato en Manabí, yo creo que no. Yo creo que no va a pasar eso, porque estamos hablando de un asunto mucho más amplio y me parece que la diferencia con el candidato es que ese candidato tenía mayor aceptación. Tenía un porcentaje elevado y terminó elevándose aún más. ¿Ok? Ahora, claro, hay un voto de indecisos que llega por el 20%. Si tú me dices que por pena esos indecisos del 20-25% en su totalidad van a irse a dar el voto al señor Villavicencio, no lo sé. Yo creería que no, porque aquí entra un poco el tema de cuánto calaste en la población,
cuánto llegaste en la población, cuánto despegue tenías en la población. Y, repito, era una candidatura que tenía un techo del anticorreísmo y que no terminaba de convencer. ¿Okay? Que ahora un indeciso diga, le voy a dar el voto al señor Villavicencio, pues bueno, sepa lo que Villavicencio no estará y que asumirá el rol una persona que no conocemos. Y creo que no estamos para irresponsabilidades, porque si hemos llegado a este punto es por una serie de irresponsabilidades, que lamentablemente Villavicencio lo supo y que lamentablemente el Villavicencio en su momento hasta justificó con el presidente Lazo y con el presidente Moreno. Es lamentable, es doloroso, pero son víctimas de ese desgaste terrible que empezó desde la época de Moreno y que hoy sale el señor Otto Sonnenholzner de manera muy cochina a sacarle provecho y a tratar de ver si esos votos de Villavicencio se vienen para Otto Sonnenholzner. Eso me pareció, o sea, si vamos a hablar de moralidad y ética, me pareció horrible escuchar a Otto salir en los medios. Ya lo vamos a hablar, a decir, esto fue por culpa de Correa y en pocas palabras, señores de la gente de Bidombilla, vénganse para acá, voten por mí. Amigos, gente que escucha este noticiero, si estamos como estamos es por ese tipo de situaciones, por ese tipo de arranche, por ese tipo de deseos de llegar al poder y luego sentarse y no saber qué hacer. Ese tipo de situaciones de gente que no tiene estructura, por Dios. Entiéndanlo, han matado un candidato, pero en el 20 de agosto hay que tomar la situación con mucha cabeza, porque por un sentimiento vamos a terminar ocasionando peores situaciones en un futuro del país, y ya lo hemos visto, en menos de 2 años este gobierno se fue al desastre, que lo dijimos, que lo justificaron, que lo protegieron, el mismo señor Villavicencio, que hoy paga, lamentablemente, con su vida, como lo dijo en un video, por un gobierno que fue protegido, que fue upado para que no tenga chance el correísmo, se le dejó pasar ciertas cosas y vean los resultados. Entonces, por favor, no caigamos en ese tipo de situaciones. Yo creo fielmente que no creería que los votos vayan a aumentar, porque la dinámica es distinta. Con mucho respeto, era un candidato cuya candidatura estaba estancada en la pelea de este grupo de políticos que pugnaba por una segunda vuelta, pero tratando de arañar los 10%, insisto, ¿ok? Entonces creo que la dinámica es distinta, pero espero haber contribuido. Se acabó.